Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Saludos, estimado oyente. En este pasaje se nos cuenta que el rey David quiere traer el arca del pacto a Jerusalén. Vemos que el arca del pacto representaba el nombre de Dios, la presencia especial de Dios con su pueblo. La última vez que leíamos del arca de Dios fue en 1 de Samuel capítulo 7 versículos 1 y 2, cuando los filisteos, luego de haber robado el arca del pacto, terminaron devolviéndolo humillados a Israel, la cual había sido puesta después de haber sido devuelta en la casa de Abinadab, en Kiriat Jearim. En fin, luego de muchos años de todo esto, el rey David decide traer el arca de Dios a Jerusalén. Entonces, con toda la buena intención, hizo construir un carro nuevo para transportar el arca desde Kiriat Jearim hasta Jerusalén, una distancia aproximada de 16 kilómetros. Dios había instruido en su palabra escrita que el arca debía ser transportada con varas que, traspasando los anillos del arca, sea así cargada en los hombros de los sacerdotes correspondientes. De manera que David estaba haciendo algo aparentemente insignificante, pero enormemente relevante por cuanto Dios ordenó hacerlo de una manera específica. En ese intento de traslado ingenioso, Usa, quien era muy probablemente un nieto de Abinadab, al ver que por el traqueteo de los bueyes y el carro el arca de Dios estaba con riesgo de caer, Usa sostuvo con su mano el arca y Dios le quitó la vida en ese preciso momento. En el versículo 8 se nos muestra a David muy triste por lo que había pasado, probablemente con un pesar de responsabilidad por haber actuado bajo sus propios términos y no bajo los términos de Dios. Una pregunta interesante que fluye al escuchar esta historia es ¿por qué no sucedió lo mismo cuando años atrás los filisteos robaron el arca y lo llevaron con mucha seguridad de una manera más irreverente? Un comentarista propone la siguiente respuesta a esa pregunta. Cuanto más cercano esté un hombre a Dios, más solemne y rápidamente será juzgado por cualquier mal. El juicio necesita empezar en la casa de Dios. Dicho de otra manera, el conocimiento que el creyente tiene sobre Dios y su voluntad le otorga cada vez más responsabilidad en ese proceso de su crecimiento espiritual. Si la ignorancia de los inconversos es un pecado terrible por el cual son juzgados, cuánto más la ignorancia de los que ya están en la fe. Por negligencia en escudriñar las Escrituras es que muchos ofrecen fuego extraño a Dios pensando que le agradan. Cuando sucedió este lamentable episodio con Usa, dice 1 Crónicas capítulo 15 versículos 13 al 15, que David se dedicó a investigar diligentemente en las Escrituras por un lapso de aproximadamente 3 meses cómo es que ordenó Dios que se debía trasladar el arca del pacto. Finalmente, haciendo lo que Dios manda en su palabra, es que el arca llegó a Jerusalén sin más percances. Así como David abandonó la idea del carro nuevo para volver a las Escrituras, debemos también nosotros recordar que las cosas deben hacerse como Dios quiere y no según nuestros propios pensamientos.